Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pash y estamos en un nuevo capítulo de El Podcast de Pash. Qué felicidad estar aquí con ustedes, que podamos tener un momentico de conversación. Eh, Espero que estés teniendo un buen día. Si no es así, de pronto te voy a distraer por los próximos 15 minutos y vamos a hablar de temas que nos pasan todo el tiempo y vengo con información, que es lo importante. Vengo con temas que de pronto nos pueden ayudar a sentirnos un poquito mejor o simplemente nos ayuden a reconocer cosas en nuestra vida. Y eso es lo que ha hecho el budismo y la filosofía del yoga conmigo. Me ha dado información para estar donde estoy hoy y poder comunicarles esto. Y siempre lo recibo con mucha humildad, con mucho amor. Todo lo que aprendo y trato como de traer a mí siempre me emociona demasiado porque pienso, wow, esto le podría servir mucho a todas las personas en el mundo y por eso hago este tipo de cosas, ¿no? Por eso vengo a charlarles un rato, porque siento que hay maneras de tener, no sé si una mejor vida, pero de pronto podemos vivir bien, ¿no? Y por eso hoy vengo con un tema tan alegre y tan feliz y tan lleno como de brillo y felicidad como el día de hoy, que está haciendo un sol delicioso aquí en Lima. Hablemos del dolor y el sufrimiento, yay. Todo comenzó porque estaba acostada en mi cama con mucho dolor, dolor físico, y ese dolor físico me estaba trayendo como emociones bien fuertes. Es un dolor que tengo que vivir todos los meses porque mi cuerpo tiene que hacer este proceso en su ciclo menstrual y, y últimamente se ha vuelto como más doloroso, ya se ha vuelto más físico, estoy todo en un proceso también como médico para sentirme un poco mejor, pero digamos que en este momento tengo que pasar, ¿no? Como por esos días de pura incomodidad física. Y en verdad estaba acostada en mi cama, frustradísima, de muy mal genio, pensando, ¿por qué me pasan estas cosas? No es justo, yo hago yoga, yo como saludable, yo me porto bien. ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué a mí, señor? Y me acordé de una frase que yo digo todo el tiempo cuando estoy en mis clases de yoga y es, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y es una frase tradicional budista que habla sobre cómo el sufrimiento, aunque también es un poco inevitable porque lo vamos a ver ahorita en las cuatro nobles verdades del Buda, del budismo, eh, muchas veces no es tanto el dolor lo que nos está molestando, sino el no saber qué va a pasar después de esto, ¿no? O en qué momento se va a terminar. Y por eso quería venir a hablarles un poco de eso, porque nosotros sentimos dolor e incomodidad todos los días. Y, y creo que lo que nos merecemos por todo el esfuerzo que hacemos a diario y por el tipo de vida, o sea, si estamos viendo un video como este, significa que queremos tener una buena vida y que nos estamos esforzando para ser mejores personas y para disfrutar la vida que tenemos. Entonces, ¿por qué no podríamos encontrar herramientas que de pronto no quiten ese dolor que ya sabemos que es inevitable, pero sí nos ayude a entenderlo un poco? Y cuando hablamos de esta frase de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, podemos entenderlo desde una manera muy física, ¿no? Imagínate que coges una rosa y te pinchas el dedo. Y cuando te pinchas el dedo, ves que hay una espinita ahí y la ves, ¿no? Y empieza a sangrar un poquito tu dedo, pero hay dolor, ¿cierto? Hay dos opciones que puedes hacer en ese momento. Ver cómo la espina está lastimando tu dedo y empezar a decir, pobre de mí, ¿por qué me están pasando estas cosas? Esa rosa es lo peor que existe en este mundo y yo, este pobre serviente de este mundo, está viendo cómo sangra su dedo, ¿no? Y me quito la espina y no, ahora siento muchísimo más dolor. O observo cómo me estoy pinchando, me quito y espero que sane. Entendiendo que el dolor es cualquier otra sensación que tiene el cuerpo humano. Un poquito más incómoda que las otras, pero es una sensación como cualquier otra. Y cuando lo vemos de una parte física, es un poco entendible, ¿no? Es como ya, si me golpeé el codo, ay, 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 me duele, ok, entiendo por lo que está pasando y dejo que pase. Pero cuando ese dolor es un poco más interno, ¿no? Cuando tiene que ver con mis emociones, está conectado con una situación que de pronto es frustrante, que de pronto es dolorosa, es un poco más complejo saber cómo entender eso y cómo observarlo.
Entonces, en el budismo hay 4 nobles verdades, que es dukkha, samudaya, nirodha y magga. Hoy vamos a hablar de las 2 primeras, que es dukkha y samudaya. Dukkha es decir, existe el sufrimiento. La vida, o sea, cuando tú llegaste a este mundo, muy bien, recibes felicidad, recibes alegría, recibes risas, vas a recibir una familia, vas a recibir amigos, y en ese paquete, en esa ancheta hermosa que te estás recibiendo para venir a vivir todas esas experiencias humanas, toma tu dukkha. Vas a sufrir. Vienes a este mundo a sufrir. Qué lindo. Pero cuando lo vemos desde esta perspectiva, no creo que nos esté tratando de decir, vas a venir a sufrir y es lo único que vas a venir a hacer en este mundo, sino más bien es como, es una de las tantas experiencias que vas a tener en tu vida. Y eso nos lleva a nuestra segunda noble verdad, que es Samudaya, que dice, todo sufrimiento está aferrado a algo, al deseo o al apego. Y aquí las cosas empiezan a tener un poco de sentido. Porque cuando empezamos a darnos cuenta, en esos momentos en que nosotros sufrimos, en que la pasamos mal, cuando se alarga ese sufrimiento, cuando se alarga esa sensación de dolor, de incomodidad, de frustración, de ira, de rabia, es porque nos estamos aferrando a algo, a una, no sé, si de pronto estamos tratando de que algo salga como nosotros queramos, tratar de controlar la situación, ¿no? No aceptar la verdad que está pasando en ese momento. O el deseo, queremos que sea de cierta manera, queremos que se resuelva de cierta manera. Cuando nosotros queremos tener el control absoluto de las situaciones es cuando el sufrimiento se alarga. ¿Sí? Sí, yo me pinché otra vez, ¿no? Y veo, y yo desearía que esto no me hubiera pasado, voy a seguir sufriendo, porque me voy a quedar pensando, ¿qué hubiera hecho si no hubiera agarrado la rosa de esta manera? Es más, ¿qué hubiera hecho si no hubiera comprado ninguna rosa? Eso me pasa por estar comprando rosas. ¿Qué está pasando ahí? Estoy masticando y estoy como abriendo un poquito más esa llaga de dolor, sabiendo bien que no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí esta segunda noble verdad? Me dice, si tú te apegas a esa situación y le das 10 vueltas y le das 15 vueltas y dices, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho A? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho B? No, pero es que si hubiera hecho esto así, no, pero fue esta persona la que fue la que me hizo daño a mí. ¿Sí? Cuando hay ese tipo de apego a ciertas situaciones, el sufrimiento se va a mantener ahí, ¿no? O si por el contrario tú quieres controlar, ¿no? Tú tienes un deseo muy grande de que las cosas pasen de cierta manera y no pasan así, va a haber también sufrimiento. Justo hace poco estaba hablando con una amiga que quería lograr algo y estaba muy enfocada en que quería que fuera así como ella lo había planeado. Entonces estaba bien metida con el último punto de todo el proceso, ¿no? O sea, ella quería llegar a obtener eso, pero no se daba cuenta que habían muchos caminos para llegar ahí. Ella solo estaba fijándose en un solo camino y iba por ese mismo lugar y trataba y forzaba y forzaba y forzaba la situación y no salía. Y sufría en el proceso porque decía, no entiendo si yo me estoy esforzando un montón, si yo quiero que las cosas salgan como lo estoy viendo, ¿no? ¿Por qué no puedo hacerlo? Y uno empieza ahí también a cuestionar su valor, a cuestionar las decisiones que uno toma, ¿no? Empiezas a rumiar frente a situaciones que ya no puedes controlar, que ya están completamente fuera de tu control. Y ahí es cuando el sufrimiento va a estar, ¿no? Estás en una relación amorosa y de pronto hubo una conversación fea, una pelea, ¿no? Es obvio y es natural que si dos personas conviven, ¿no? Si están creciendo juntas, si están aprendiendo a conocerse, obviamente van a haber discusiones, obviamente va a haber algo que te moleste a la otra persona. Y tú a veces te vas a quedar en esa conversación, en eso que hizo, en eso que dijo y me lo voy a guardar y espérate que cuando tú vayas a hacer algo malo, entonces eso es ese veneno que nosotros empezamos a guardarnos adentro, siendo que al final no nos está llevando a ningún lugar. Simplemente nos está llenando de sufrimiento. Entonces, la primera noble verdad dice, el sufrimiento va a estar, tú lo vas a traer a ti. La pregunta es, ¿qué tanto control o qué tanto vas a estar tú
dándote a estar en ese momento de sufrimiento. Porque, ojo, sí te traje sufrimiento, pero también te traje gozo, también te traje agradecimiento, gratitud, ¿no? También te traje atención, contemplación, humildad, compasión. Hay un montón de otras cosas en las que nosotros nos podríamos enfocar en estos momentos de dolor, en estos momentos incómodos. Y no te estoy diciendo que si te está pasando algo terrible en tu vida hoy, vayas y agradezcas, porque muy posiblemente eso no es lo que tienes que hacer. Pero lo que sí tienes que hacer es observar y detenerte un momentico y fijarte en qué está pasando en ese momento. ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? Esa es una de las preguntas más importantes que nosotros deberíamos hacernos a diario. ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Cómo puedo no reaccionar y simplemente observo? Entonces ahí nos empezamos dando cuenta que para librarnos del sufrimiento hay un camino, que ese es el tercer verdad, y la cuarta verdad es maga, que es el camino del noble sendero. Y de ahí hay un texto hermosísimo que habla sobre ese sendero hermoso. Yo simplemente estoy dándote como la primera cucharadita que uno recibe cuando habla del sufrimiento en el budismo, y es, sí, va a estar, aquí está, y la forma en la que llega a ti es por apego o por deseo. Piensa en todos los momentos y situaciones en las que tú estás con dolor, ya sea físico, ya sea emocional, ¿no? Mental. ¿Cómo posiblemente si se está alargando y tú estás sintiendo que te está carcomiendo de cierta manera es porque no has podido soltar algo? Yo esta semana que estaba con mis cólicos, que me estaba muriendo y que decía como no aguanto más este dolor, quiero que se acabe, sentí ese desespero, sentí ese deseo de no estar ahí. Y lo único que me estaba enseñando era, tienes que descansar, tienes que detenerte un momentico y permitir que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Lo estás sintiendo demasiado? Sí, es molesto también, te está incomodando, sí, pero es el proceso natural de tu cuerpo en este momento, acéptalo. Ayúdate con cosas naturales, con la respiración, con la meditación, ve al médico, chequéate. Eso nunca lo vas a dejar de hacer. Tú vas a hacer cosas para sentirte mejor, obvio. Pero no vas a pelear con las situaciones que no puedes controlar. Y aquí hablamos también desde la filosofía del yoga, hablando del sufrimiento. Es como también nosotros ignoramos nuestra propia naturaleza, ¿no? Cómo tratamos de controlar tanto nuestros entornos y que todo se vea de cierta manera que empezamos con este apego a que nosotros, y es la idea, ¿no? Pensar que nosotros tenemos el control completo de las situaciones, de las personas, de los lugares, o que por el contrario tenemos esta aversión, yo nunca, esto jamás, no lo quiero, no lo deseo. Y eso se empieza a juntar con el miedo, ¿no? Con ese miedo a soltar, ese miedo al cambio. Entonces, creo que hoy pensamos en que el sufrimiento, aunque va a estar ahí, ¿no? Y que el dolor nunca va a irse, tenemos opciones. Lo que tenemos que hacer es empezar a buscarlas. Si es que de pronto estoy pasando por un momento doloroso, ¿cómo puedo contenerme? ¿Cómo puedo ayudarme a sentirme a salvo? A saber que no va a ser el fin del mundo porque tengo que pasar este momento. Entonces busco ayuda, busco personas, voy a terapia, ¿no? Si el dolor es físico, entiendo que algo mi cuerpo está diciendo, hay algo que está pasando en mi cuerpo, tengo que dejarlo pasar, darle tiempo, ir al médico, escuchar, ¿no? Poner atención. Pero si yo me quedo rumiando en el por qué me pasan estas cosas a mí, esto no es justo, yo quisiera que las cosas fueran diferentes, no va a cambiar nada. Simplemente te vas a quedar ahí. En las discusiones, ¿qué pasa si de pronto no es que dejes ganar a la persona en la discusión, sino que entiendas que de pronto hay una verdad un poquito más alta de la que tú conoces? Hay niveles de conciencia completamente diferentes entre todos nosotros. ¿Por qué creerías que tú tienes la verdad absoluta? ¿Qué tal? ¿Qué opinamos del sufrimiento?
A mí me ha enseñado mucho esto y la paciencia, ¿no? O sea, siento que uno quiere solucionar todo rápido, quiere salir del momento difícil y quiere como agilizar las cosas. Y a mí todavía me cuesta un montón, ojo, o sea, no estoy viniendo a decir acá que ya la tengo resuelta, pero sí me ha enseñado mucho que cuando yo me detengo y me permito esperar, ¿no? Darme la oportunidad de dejar que las cosas vayan pasando, muchas veces hace que sea menos doloroso. ¿No? Cuando el dolor es físico, yo ya sé que estos días voy a tener que estar un poco más tranquila, no comprometerme a tantas cosas, ajustar mis horarios, alimentarme bien, darme amor. ¿No? Si estoy pasando por un momento emocionalmente difícil, voy a tener mucha paciencia y posiblemente lo va a tener que pedir a las personas a mi alrededor también. Ayuda o paciencia, o dame un momento, necesito descansar. Y yo sé que a veces es difícil, todos tenemos que seguir con nuestra vida, ¿no? Todos tenemos que trabajar y solucionar, pero hay maneras en las que tú puedes detenerte un momentico. ¿Qué pasa si en este momento inhalas profundo y sueltas todo por la boca, pones tu mano en el corazón y reconoces el momento en el que estás? Y te das cuenta que vas a estar bien y que la vamos a pasar mejor. Si es que de pronto en este momento no lo estamos haciendo. Y si estás muy bien en este momento, disfruta. Abraza el momento lindo en el que estás. Porque este momento te va a ayudar de pronto en el futuro cuando no lo estés. Y eso es lo que tenía para contarte hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que estas pastillitas de conocimiento y sabiduría te sirvan. Yo seguiré estudiando, seguiré aprendiendo un montón sobre cosas que espero que también te ayuden a ti. A mí me han ayudado un montón. No sé si mi vida sea perfecta, pero yo siento que es muy feliz y que hago lo que puedo con las cosas hermosísimas que el universo tiene para mí. Te invito a que hagas lo mismo. El agradecimiento también es una de las mejores herramientas que tenemos en esta vida. Cada vez que puedas, detente, respira profundo y da gracias. Qué lindas las cosas que tengo a mi alrededor, como esta. Te mando un abrazo enorme, espero que te haya gustado, ya sabes, compártelo a personas que sepas que lo necesitan en este momento. Te mando un beso enorme y nos escuchamos en una próxima ocasión. Yo soy Pash. Namaste.